¿Cómo motivar a tus empleados, a tu grupo, a tu red, a tu equipo de trabajo sin la necesidad de premios o castigos? ¿Sabes? Lo primero es entender que fuimos educados así. El proceso de educación desde que éramos pequeños está marcado por si haces algo bien, te doy un premio, si haces algo mal, te castigo, te quito lo que te gusta. Y bueno, esto está arraigado en la mente de la gran mayoría de las personas, está arraigado en nuestra psique. Conforme vamos creciendo y vamos evolucionando, también va cambiando lo que nos motiva. El mismo sistema y el mismo proceso, te das cuenta que las amenazas de papá tal vez no se cumplen o en grados muy extremos y tristes, aprendes a generar tolerancia al dolor, tolerancia a la crítica, tolerancia al castigo, etcétera, etcétera, etcétera. Y con el tiempo, lo que motiva al individuo, lo que motiva al ser humano, lo que motiva a la gente que trabaja contigo se vuelve un verdadero enigma, misterio. Primero, es importante entender que es un grave error entender que la motivación se compra. Se compra por instantes, por momentos, y es una estrategia que funciona para motivar, sí, si lo que quieres es inmediatez y si lo que quieres son respuestas rápidas y si lo que quieres es, vamos, resolver algo inmediato, pues puedes utilizar el recurso de lo económico, el premio, el bono, y sí funciona, pero tiene sus riesgos y sus problemas. ¿Por qué? Porque la gente después se acostumbra y de pronto la tolerancia al bono o al premio o al regalo cada vez tiene que ser mayor porque una simple y sencilla sensación, el mismo efecto de la adicción, el mismo efecto de la droga que queremos más, la misma emoción que nos da, la misma excitación en todo nuestro cerebro que nos dieron los 1,000 pesos de bono, los 2,000, los 10,000, los 100,000, el millón, el mismo, se da una vez y cuando lo necesitas de nuevo ya no es igual, ya no es lo mismo. Los mismos 1,000, 10, 15, 20 ya no da lo mismo. Por eso en las empresas que manejan a personas y que tienen grupos y fuerzas de ventas, utilizan constantemente esta estrategia con la motivación con el evento, la motivación con las vacaciones, la motivación con la experiencia, la motivación con el país nuevo, con el viaje acá, con el viaje allá, para ir alternando y alterando estas sensaciones de motivar a la audiencia. Pero es una trampa porque estás creando de alguna u otra manera, estás creando tu trampa, porque mañana va a llegar otro cliente, mañana va a llegar otro amigo, mañana va a llegar otra persona, le va a motivar con poquito más de su necesidad económica y se va a ir. Desgraciadamente, hoy en día en muchas industrias existe esta piratería de proyectos de gente de líneas de distribución y todo es por no haber entendido cómo verdaderamente motivar a un equipo sin premios ni castigos. ¿Qué necesita una persona para querer dar más de la vida y de sí mismo? Tener motores y motivos personales. En la medida de tus motores y motivos personales es en la misma medida en la que tú vas a querer esforzarte por lograr lo que tú quieras. En un principio, soñar en grande y tener grandes ambiciones y deseos y sueños te genera una especie de combustible, una especie de energía psicológica para lograr y para ir hacia algún punto, hacia adelante. Lo primero que una persona necesita para querer dar más es que necesite más. Ojo, si tú estás conforme con lo que tienes, si estás conforme con la vida que tienes, si estás conforme con el estado económico en donde estás, es muy probable que entres en un estado de confort. Oye, Omar, y si yo quiero más, pues necesito necesitar más. Tener u otra ambición, tener otra necesidad, tener algún otro deseo o tener algún otro proyecto que sea pues más grande que tus necesidades básicas. Por eso hay una reflexión muy linda que tengo en las conferencias en vivo cuando nos toca motivar a grandes audiencias y hablo de tener un proyecto de vida más grande que tú. Porque si tu proyecto de vida eres tú mismo es muy pequeño, pero cuando tienes un proyecto de vida que es más grande que tú, tienes la oportunidad, la posibilidad, tienes el motor interno para continuar porque ya no se trata de ti, sino se trata de algo más grande. Y si te pones a analizar las biografías de la gran mayoría de los que consideramos genios, tienen este sueño gigante.
este querer cambiar al mundo, este deseo de llegar a dónde, esta ilusión de ir a Marte, ser la primera empresa en, ser la empresa más grande tal, ser la industria revolucionaria en, y dejar huella en tal cosa. Entonces, soñar en grande tiene sin duda un poder y un valor psicológico para que una persona quiera dar más. No es tan fácil hacer soñar a una audiencia, no es tan fácil hacer soñar a tu equipo, no es tan fácil. Tienes que entender estrategias un poquito más psicológicas, tienes que entender cómo funciona la mente cuando está en la masa, la mente cuando está en un equipo, la mente cuando está en roles de poder, de liderazgo, de seguir indicaciones. Pero básicamente, para que una persona quiera más, necesita necesitar más. ¿Cómo liderar con propósito y coherencia? Bueno, pues en la pregunta está el mensaje. Lo primero es que tienes que tener un propósito y el propósito tiene que ser un propósito en común con toda tu audiencia y con todo tu equipo y con la gente con la que trabajas. ¿Y dónde está la coherencia? Pues en luchar por ese propósito. A ver, el propósito de este mes es vender 10 productos más. Venga, sí, ¿estamos todos de acuerdo? Sí. ¿Para qué? Para que cada quien obtenga su beneficio personal. ¿Estamos? Sí, 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 sí. Y ahí entra la psicología. ¿Tú qué vas a hacer en el futuro? Futuréale, ¿qué vas a hacer con esos 100, 200, 500, 1 millón más que tengas si logras la meta? ¿Qué harías? Esto y esto y esto. Perfecto. Ponte una condena si no lo logras en tu mente. Fíjate, sigue siendo premio y castigo, pero desde una postura psicológica sin que sea un premio castigo real, momentáneo, de agresión, pero sigue el mismo mecanismo. Ponte un motor, un motivo en el futuro si lo logras, ponte una autopercepción si no lo haces, etcétera, para que te empujes a lograrlo. Fíjate qué profundo es esto. ¿Y cuál es la coherencia en que todos luchemos por esa meta? ¿No? A veces la gente piensa coherencia y la desarrollan en, es que eres muy incoherente porque tú, bueno, vendes, no sé, a la gente le dicen, vendes nutrición y tienes unos kilos de más. Bueno, pero es que ese no es su propósito, güey. El propósito del güey que vende nutrición, su propósito no es el adelgazar, no, su propósito es distribuir el producto y es coherente con su propósito. Entonces, la coherencia y el propósito van de la mano. Y dejarle claro esto a tu audiencia, a tu público, a tu equipo. ¿Por qué es lo que estamos luchando? Y hacia dónde vamos a apuntar las balas. Es una de las características más importantes para que tu liderazgo tenga sentido y para que te acompañen, te ayuden, te lleven, te sigan, te crean y metan las manos por ti. ¿De qué sirve el poder del reconocimiento personal? Híjole, te voy a dar cientos de secretos aquí, pero el 80% de la gente que va a una sesión de terapia, va por una falta de reconocimiento emocional. Y el reconocimiento emocional tiene que ver con algunas características. Sí aplaudirle a la gente, sí darle like a su conta bla, 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 sí decirle muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ojo, pero el reconocimiento emocional tiene que ver con reconocer las emociones del otro y entenderlas. Ahí está el verdadero poder como líder. En que yo ya sé que la chica de contabilidad cuando llega, por X o Y algún día entre semana, le toca hacer una vuelta, una ronda X a lo mejor con su hijo o algo y llega un poquito tarde y llega estresada y si le pides algo está no sé qué. Entonces yo como líder ya reconozco su emoción y ese reconocimiento emocional no es muy bien, qué bien escribes, qué padre hay, qué buen trabajo. Esa es una parte, lo más simple. Pero el verdadero reconocimiento emocional está en cuando reconoces la emoción del otro y usas esas emociones del otro en favor de, en pro de el propósito que tenemos como negocio, como proyecto. Y cómo convertirte en un líder que inspira y no que empuja, ni que latiguea, ni que es autoritario. Bueno, el cliché básico es con tu ejemplo, pero el ejemplo no necesariamente es tan real en un modelo de liderazgo porque, insisto, el que obtiene un rol de líder o un rol de poder en una organización no necesariamente es el que va a ejecutar la acción. El que va a ejecutar la acción es la persona, tu equipo de trabajo. Y para liderar y mover y hacer que la gente
y sembrarle la idea de que estamos construyendo algo en conjunto y todas estas características que te hacen trabajar en un equipo, tiene que ver con estas cualidades anteriores. Que reconozcas las emociones del otro, que reconozcas la personalidad del otro, que reconozcas sus necesidades y qué lo mueve y qué lo motiva y qué lo lleva del punto A al punto B. Y que tomes en cuenta esos pequeños detalles y que construyas una semirrelación personal con cada miembro de tu equipo. Una de las cosas que más me impactaron hace muchísimos años cuando estuve en Walt Disney Institute, por ahí en Orlando, Florida, tomando un curso sobre Training for Trainers, entrenamiento para entrenadores. Y era el ejemplo de uno de los vicepresidentes de parques que se sabía los nombres de las personas que trabajaban con él, pero él administraba cerca de 30,000 empleados. Lo impresionante de esto es que él cambiaba de plantillas de empleados muy común por los programas. Cada 3 meses se iba gente, llegaba gente nueva, etcétera. Y él tenía una capacidad de recordar los nombres de las personas, interesarse por su cultura, porque además él era el director de uno de los parques en donde tenía que tener gente de todas partes del mundo trabajando, porque había una región en Epcot Center en donde están pequeños pedacitos del mundo representados. Y él se interesaba por las historias de la gente, se interesaba por su vida, se interesaba por hacer un pequeño vínculo, pero era el vicepresidente de parques, es decir, estaba el dueño, otro güey y él, ¿no? Y punto, o sea, y era un hombre con sueldos, pues no sé, 100, 200, 500 veces más que cualquiera de los que trabajaban en estas áreas. Pero para él, cada miembro del equipo era importante y buscaba tener una pequeña conexión, una simple y pequeña conexión con ellos. Esta capacidad de conectar con tu gente a través de sus historias, a través de su entorno y tomarlo en cuenta en tu vida, en su vida y tener alguna que otra acción para ayudarle, mejorarle, beneficiar, es lo que te va a generar, sin duda, un equipo de trabajo fiel, leal, constante, que no se vaya, pero lo más importante, que te ayude a crecer tu negocio y tu proyecto. Amigo, motivar a tus empleados sin premios y castigos es una tarea interesante, que te reditúa mucho si lo haces bien y te ayuda a generar una solidez para formar un equipo de éxito y cumplir tus metas. Pues yo soy Omar Villalobos. Si te llamó la atención este mensaje, suscríbete. Déjame tus comentarios, tus preguntas y de qué te gustaría que habláramos en los siguientes videos. Pórtate mal, cuídate bien, haz mucho, 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 mucho el amor. Ajúa.